No hay acuerdo entre los grupos sobre si se deben hacer cambios en las comisiones tras la marcha de María Montero de Ciudadanos. PSOE y Podemos insisten que han cambiado las mayorías y amenazan con acudir al Tribunal Constitucional. Tercera comparecencia del presidente del Consejo de Cuentas en lo que va de año, en esta ocasión para presentar 3 informes de fiscalización. Entrevistamos a Mario Amilibia para analizar el trabajo de la institución y temas de actualidad. Felipe VI será presidente de honor de los actos del 5º centenario del movimiento comunero. La Casa Real ha aceptado la invitación de las Cortes. Se espera que pueda estar presente en alguno de los actos que se inaugurarán a lo largo de este año. Uno de los actos más relevantes del 5º centenario será la gran exposición. El hall de las Cortes se ha tenido que adaptar para albergar cuadros inéditos que requieren unas condiciones ambientales concretas. Enseguida les contamos estos requisitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? División de los grupos ante el nuevo escenario que marca la moción de censura. El informe de los letrados dice que no sería necesario alterar la composición de las comisiones para modificar las mayorías tras la marcha de María Montero, ahora como procuradora no adscrita. PSOE y Podemos insisten en que si no se cambia, acudirán al Tribunal Constitucional. El informe de los letrados de la Cámara es partidario de mantener la actual composición de las comisiones, a pesar de que PP y Ciudadanos no sumen mayoría con María Montero como procuradora no adscrita. El PSOE estudia acudir al Tribunal Constitucional contra este informe porque considera que no refleja la realidad actual del Parlamento Autonómico. El Partido Socialista no puede estar conforme con el informe jurídico realizado por las Cortes, por los servicios jurídicos de las Cortes. El informe le están estudiando nuestro equipo de profesionales, de juristas. Ellos dirán y emitirán, nos dirán lo que tengan que decir, pero en cualquier caso nosotros no tememos a ir al Tribunal Constitucional. Podemos también apoyaría llevar el asunto a la justicia, aunque respalda una propuesta que asegura se atisba en uno de los puntos del informe de los letrados. Nosotros estaríamos a favor de una propuesta que se hace en el propio informe de los letrados en su apartado 6, que sería que las comisiones estén compuestas por 8 miembros del Partido Socialista, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos y 1 del Grupo Mixto, lo cual pues reflejaría esa situación de equilibrio. Para los partidos que sustentan el gobierno de coalición, la decisión de los letrados es clara. Un informe que, por cierto, se ampara en resoluciones del Tribunal Constitucional, es decir, en toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional referida a la materia, sobre situaciones idénticas a las planteadas en este Parlamento. Con los mismos criterios que la Mesa, que las Cortes pusieron al inicio de la legislatura, es decir, uno por grupo más el resto aplicando la ley DON, la proporcionalidad es exactamente la misma. Además, PP y Ciudadanos consideran que no debería reflejarse un cambio sustentado en un tránsfuga. Ambos partidos insisten en que el caso de María Montero es transfugismo y vuelven a repetirle que debería entregar su acta. Desde Ciudadanos reconocen estar muy molestos con la procuradora, pero niegan que haya sido sometida a presiones. Donde ya se ha alterado la mayoría es en el Pleno de las Cortes. Eso supone que la aprobación de cualquier iniciativa presentada por el Gobierno de coalición debe contar al menos con el respaldo de alguno de los procuradores del Grupo Mixto. El Ejecutivo ya trabaja para lograr un apoyo estable del partido por Ávila. Evidentemente, si el Gobierno regional se implica, se compromete y pone por escrito inversiones que puedan cambiar el rumbo de la provincia de Ávila, por Ávila estará en disposición de poder apoyar la estabilidad del Gobierno regional. En el pleno de la semana que viene ya veremos cómo se distribuye esa nueva correlación de fuerzas. El PSOE mantiene una proposición no de ley que reclama la retirada del decreto de los sanitarios que ya aprobaba el jueves el Consejo de Gobierno. El PP quiere que el Gobierno central negocie con las comunidades autónomas todos los cambios en la política agraria común y Ciudadanos lleva iniciativas relacionadas con el reto demográfico y el cierre de la estación de Navacerrada. Podemos centrará su pregunta en la atención no COVID. El Gobierno de España decidió anticipar los efectos de la PAC a este año 2021
y provocando en consecuencia un enorme desasosiego al mundo rural. Preguntaremos a la Junta sobre cómo va a defender ante el reto demográfico, sobre todo ese carpetazo que ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica sobre el cierre de las pistas de Navacerrada. Les daba miedo que llegara esta proposición no de ley con este punto y que perdieran la votación, que es lo que así iba a suceder. Y entonces, por eso, deprisa y corriendo, decidieron retirar el decretazo. Al respecto de cuál es la valoración que la consejera hace respecto a la atención que desde la Consejería de Sanidad se están dando a las patologías no COVID. Toda la tormenta política vivida se desencadenaba en Murcia con la presentación de la moción de censura por parte de PSOE y Ciudadanos. Esta semana la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha visitado nuestra comunidad, una visita prevista para el 15 de marzo y que tuvo que aplazarse con esa situación. En las Cortes la recibía el presidente del Parlamento, Luis Fuentes, y a continuación Arrimadas se reunía con los ahora 11 integrantes del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Previamente estuvo en Presidencia. Allí mantuvo una reunión con Alfonso Fernández Mañueco. Ambos destacaron la vigencia del pacto que permite el gobierno de coalición. El resumen político de la reunión es estabilidad. Es un acuerdo de gobierno que está sólido, que está más fuerte que nunca. Es útil, es eficaz. Y es el modelo que funciona. Los pactos se hacen para cumplirlos. Creo que tiene pleno vigor en el día de hoy y volvemos a ratificar ese compromiso. Desde luego en Castilla y León pues no se ve lo que se ha visto en otros lugares y, por tanto, mi relación con el presidente de Castilla y León es magnífica. Y esta semana se celebraban varias comisiones en las Cortes. Las restricciones en el deporte eran el centro del debate de una de ellas. PSOE y Podemos piden a la directora general de Deportes el compromiso de que este sector se considere como actividad esencial y que, por lo tanto, no le afecten futuras restricciones ni cierres. El sector deportivo también ha sido uno de los más perjudicados por la COVID y sus restricciones. El deporte profesional, el amateur y el deporte base han notado esta situación. Las cifras reflejan una participación actual cercana al 28%. Este porcentaje, sin duda, se verá incrementado si la situación sanitaria no empeora. María Perrino explicaba las medidas puestas en marcha desde el inicio de la pandemia, como la limitación del deporte escolar, de gran parte del deporte federado y el cierre de gimnasios durante algunos meses. PSOE y Podemos le trasladaban una petición concreta, que no se vuelva a cerrar al sector deportivo. Queremos el compromiso, hoy aquí, de la Dirección General de Deportes, en el que se nos asegure el mantenimiento de la actividad física, tanto federada como no federada, y de los establecimientos deportivos, garantizando que es una actividad esencial y un sector estratégico para nuestra comunidad autónoma. Plantear el deporte como una actividad esencial para que no vuelva a sufrir las restricciones que ha sufrido en caso de que haya mayor riesgo del nivel de pandemia. La directora general recordaba que se han realizado muchas modalidades deportivas y dejaba la práctica de otros deportes, principalmente los de equipo, condicionados a la evolución de la pandemia. Se instaba a que en los territorios se valorase a la luz de las autoridades sanitarias y de la situación sanitaria. Y eso es precisamente lo que este Gobierno autonómico tiene que hacer. En lo que coincidían todos los grupos es en la importancia del deporte para la salud, tanto física como mental. Es una de las mejores medicinas preventivas de los problemas mentales. Nos ayuda, desde luego, a mantener una mente sana. Es imprescindible que en las edades más tempranas no se pierda ese hábito y esa práctica. Pero también desde este grupo entendemos que la pandemia lo ha hecho especialmente difícil. También se habló de las subvenciones destinadas estos meses. 50.000 para sociedades anónimas deportivas, porque van por otra partida presupuestaria. Y luego del millón, 250.000 euros eran para clubes deportivos y 750.000 estaban dirigidos a federaciones deportivas. Es adaptación de las ayudas, porque no ha habido ayudas a mayores. De hecho, no ha dado datos sobre el impacto, ha dado los datos brutos, pero no cuántas han llegado, cuántas han quedado fuera de las solicitantes. Y también preocupación por el abandono del deporte femenino en la edad adolescente. La Dirección General asume la necesidad de actuar sobre este ámbito. El PSOE ha pedido cambios en la Ley de Violencia de Género de Castilla y León. Reclaman mejorar la atención a las víctimas desde el primer momento de la denuncia y más medidas de formación, especialmente en los ámbitos educativo y sanitario. Esperan que la Junta tome nota y no ocurra como en otras ocasiones.
Las víctimas de violencia de género no son solo, aunque es obviamente el caso más grave, las mujeres víctimas, las mujeres agredidas o las mujeres asesinadas, sino también sus entornos familiares, sus entornos, sus hijos y sus hijas, y todo eso tiene que estar visibilizado y contabilizado para que sepamos la magnitud real del problema al que nos enfrentamos. El PSOE denuncia incumplimientos en la Ley de Juventud por parte del Ayuntamiento de Palencia y por eso había pedido la comparecencia de la directora general de Juventud. Estela López defendía esta semana la actuación de esta entidad, una postura que era respaldada por Partido Popular y Ciudadanos. En el momento de la inspección, noviembre del 2020, como medida preventiva frente a la COVID, todas las actividades y el contacto con los jóvenes se desarrollaban mediante vía telefónica, telemática y a través de las redes sociales. ¿Desde hace cuánto que usted sabía que el Ayuntamiento de Palencia no cumplía con la Ley de Juventud y qué ha hecho durante todo ese tiempo al respecto? El Ayuntamiento socialista cumplió íntegramente durante los años de gobierno con los jóvenes. Años más tarde, nada más entrar en el gobierno del Partido Popular, en el Ayuntamiento de Palencia, en el año 2011, se empezó a desmantelar absolutamente todo lo concerniente. Creo que las inspecciones llevadas a cabo avalan que el Ayuntamiento de Palencia está desarrollando sus competencias en materia de juventud de manera efectiva. Se ha estado y se está trabajando por los jóvenes de Palencia, trabajando en su programación, en formación y en ocio, pese a las dificultades de este año tan duro. 3 informes de fiscalización presentaba el Consejo de Cuentas en las Cortes sobre varias áreas de los ayuntamientos de Salamanca y de León y sobre expedientes extrajudiciales de crédito. Su presidente remarcó que se prevé completar en este ejercicio la fiscalización de todas las capitales de provincias de la comunidad autónoma, con la inclusión de los informes de Zamora, Soria y Segovia. Todos los informes del Consejo de Cuentas son publicados en nuestra página web, son remitidos a las Cortes, son remitidos al Tribunal de Cuentas y a su Fiscalía, como han podido comprobar. Pero, evidentemente, desde el punto de vista del seguimiento de estos informes, toma especial importancia el informe de seguimiento de recomendaciones, donde allí veremos qué ayuntamientos, qué diputaciones han atendido las recomendaciones que estamos formulando y que ustedes han aceptado, y cuáles aquellas siguen utilizando esta fórmula de gestión como una práctica inadecuada de llevar a cabo la gobernabilidad de la respectiva entidad local. Precisamente estamos con el presidente del Consejo de Cuentas para evaluar el trabajo de esta institución propia y también analizar algunos de los temas de actualidad. María Milibia, bienvenido a nuestras Cortes. Muchas gracias. Hemos escuchado un pequeño fragmento de esa Comisión de Economía y Hacienda. Es la tercera vez que comparece este año, pero en 2020 han sido 10 las ocasiones. Un número bastante elevado para ser un año de pandemia. Pues el año pasado fueron 10, que superan en 5 a la media habitual o histórica del Consejo de Cuentas, que son las 5 comparecencias anuales. Pero lo cierto es que con las comparecencias de hoy y los informes aprobados, hemos presentado ante las Cortes más de 50 informes que representan más de la cuarta parte de los aprobados históricamente por el Consejo de Cuentas. Desde el Consejo de Cuentas, desde el 2003 a la actualidad, aprobó 200 informes y en estos 2 años se han presentado 50. ¿Por qué se ha incrementado tanto el trabajo en un año tan complicado? ¿El teletrabajo ayuda no solo en el Consejo de Cuentas, sino también en cualquier otra empresa o institución? Yo creo que este es un año en el que el teletrabajo ha funcionado bien. Es decir, cuando uno percibe que este año se han aprobado más informes que en años precedentes, que se han celebrado, por ejemplo, más plenos, 28, que en años precedentes, que la media era aproximadamente 19 plenos, o que ha habido incluso mejores resultados desde el punto de vista de la institución, pone de manifiesto la seriedad del teletrabajo y cómo realmente ha sido una herramienta útil al servicio del Consejo de Cuentas. Han sido muchos los informes que se han presentado aquí en las Cortes durante el año 2020. ¿Con este adelanto ha conseguido el Consejo de Cuentas ponerse al día o todavía contamos con un poquito de retraso? En este momento solo tenemos pendientes de comparecencia 5 informes. 2 en el ámbito local, que es la Junta Vecinal de Navatejera y el informe sobre despoblación de Castilla y León. 2 de universidades, Universidad de Salamanca y la contabilidad analítica de las universidades públicas de Castilla y León, y un 5º en el ámbito autonómico, que es la contratación pública administrativa de los ejercicios 18 y 19. Es decir, podemos decir que estamos al día y podremos ya ir presentando algunos de las 50 auditorías que tenemos en marcha. En este momento hay 50 auditorías en marcha, 35 que devienen del Plan Anual de Fiscalizaciones de este ejercicio y 15 de ejercicios anteriores.
Sí, también me gustaría preguntarle un poco por asuntos de actualidad. El Consejo de Cuentas analiza las cuentas públicas de varias entidades. Durante el año 2020 se han realizado partidas de emergencia para solventar esta crisis. ¿En qué se ha acertado y en qué se ha fallado en esta gestión? Bueno, eso lo podremos decir más adelante, ¿no? Lo que sí es cierto es que el Pacto de Reconstrucción de Castilla y León encomienda al Consejo de Cuentas, de una parte, que fiscalicemos la contratación administrativa de Castilla y León en relación a la COVID-19 y de otra parte que fiscalicemos las ayudas y subvenciones. Es decir, tenemos dos fiscalizaciones especiales que devienen del Pacto de Reconstrucción de Castilla y León. Todos esos informes están en el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2021 y yo creo que no van a ser tan rápidos, porque no lo pueden ser, porque hace falta un cierto decalaje, porque la pandemia no ha concluido, ni los gastos que está generando ya se han cerrado. Pero yo creo que en el transcurso de este año se iniciarán los informes de fiscalización y que el año que viene, o finales de este año, podremos tener datos ya efectivamente de la repercusión económico-financiera y en todos los ámbitos de la COVID. Son más partidas que un año normal y entiendo que un mayor análisis o un mayor trabajo el que hay por delante. Este año nos vamos a centrar fundamentalmente en los efectos de la pandemia. Hay otras fiscalizaciones también muy novedosas, como por ejemplo las que se están llevando a cabo en relación con la seguridad informática de los pequeños ayuntamientos, de los medianos ayuntamientos de Castilla y León. Es decir, pero que también tienen que ver con la pandemia. Es decir, la pandemia hace que todos los informes estén afectados. Hay circunstancias en la vida que lo marcan todo, lo determinan todo y marcan un tiempo después. Este es el caso de la pandemia. Pues, por tanto, el año 21, directa o indirectamente, todo nuestro trabajo va a estar relacionado, lamentablemente, con esta circunstancia. ¿Cómo valora la imagen que tienen ahora mismo las instituciones? ¿Ha mejorado o ha empeorado con la pandemia? Yo creo que la pandemia en sí mismo no tiene por qué mejorar ni empeorar la imagen de las instituciones. Sí creo que las instituciones han hecho un esfuerzo muy grande para adaptarse a las circunstancias que marca la pandemia. Yo creo que han actuado con normalidad. Si lo hablamos con carácter general, hombre, yo creo que lo que tocaba es lo que tocaba, ¿no? Lo que tocaba era adaptarse a las circunstancias, seguir trabajando, buscar la normalidad, no paralizar nada. Yo cuando he comparecido el año pasado 10 veces en las Cortes, en algún momento incluso algún procurador nos planteaba en el inicio de mis comparecencias, casi en plena pandemia, o saliendo de la pandemia, entrando plenamente en estado de alarma, que qué hacíamos allí. Y yo le decía, mira, tenemos que hacer un esfuerzo, nosotros más que nadie, para volver a la normalidad, por lo menos intentar que la normalidad, dentro de lo que cabe, prevalezca en circunstancias excepcionales. Se han cuestionado decisiones y restricciones tomadas precisamente por la Administración autonómica. ¿Se ha acertado? Es imposible acertar al 100%, como también es imposible equivocarse al 100%. Entonces, yo creo que lo que se ha hecho ha sido lo que realmente se creía que se debía hacer, y a mi juicio pues ha habido más aciertos que errores, sin perjuicio de esta reflexión. Pero lo que sí tengo muy claro es que los que han estado al frente de las instituciones de Castilla y León han entregado lo mejor de sí mismos y están entregando lo mejor de sí mismos y todo lo que pueden y todo lo que realmente creen al servicio de la salud de Castilla y León. No tengo ninguna duda. Luego que haya habido aciertos o no haya habido aciertos o errores. Yo recuerdo cuando al principio de la pandemia las autoridades sanitarias españolas nos decían que no utilizáramos mascarilla. Íbamos con guantes. Y ahora resulta que la pandemia ya es parte de nuestras vidas posiblemente para muchos años. Es decir, yo creo que esas reflexiones a posteriori tienen muy poca validez. Sí, sobre la rendición de cuentas se ha superado, según el informe, el 69%. Sin multas no se puede llegar a cifras más altas, o haría falta también alguna otra medida aparte de las multas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Castilla y León tiene 2.248 ayuntamientos. Tiene el 60% de las juntas vecinales de España. Teniendo el 27,8% de los ayuntamientos de España, 1 de cada 4 se rinde por encima de la media nacional. Y se rinde este año, el año de la pandemia, un 69%. Es decir, 3 puntos más que el año anterior y previsiblemente varios puntos más por encima de la media nacional. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, en primer lugar, hay que hacer un gran reconocimiento a nuestros alcaldes y concejales. Yo creo que la reflexión general es muy positiva, pero sin embargo hay ayuntamientos, hay entidades vecinales, algunas reiteradas en el tiempo, que no lo hacen. Y ahí hay que ponderar el discurso al revés, es decir, si los demás hacen ese esfuerzo tan positivo,
¿qué sentido tiene que el que incumple y por lo tanto perjudica a su vecino no tenga una sanción jurídica? Sea una multa coercitiva, sea una retención de pagos y transferencias vinculadas a la efectiva rendición de cuentas. Y en ese sentido es donde nosotros planteamos ese tipo de medidas de estímulo a la rendición. Sí, también preguntarle por un tema que ha salido a lo largo de esta entrevista, la ciberseguridad. El Consejo de Cuentas ha analizado en alguna ocasión la seguridad informática de las entidades. Hace poco, además, hemos visto cómo el SEPE era ciberatacado. ¿Qué grado de seguridad informática tienen las administraciones? Pues hay que ser muy delicado. Estamos haciendo unos informes de ciberseguridad en determinados ayuntamientos, por ejemplo, Villaquilambre, Ciudad Rodrigo, Béjar. Estamos siendo pioneros en esa materia y lo vamos a hacer en los ámbitos municipales, pero también en el ámbito de la comunidad autónoma en relación con la educación. Pero reitero, estos sí que son informes que más que poner de manifiesto las deficiencias, aquí vamos a intentar que con carácter previo tenga conciencia el ayuntamiento concreto, la administración concreta, el ente concreto, para resolverlos, antes de, lógicamente, dar una difusión que tiene que ser limitada en su contenido. Porque entiendo que hay aspectos en ese campo que se pueden mejorar. Muchísimo. La conclusión que estamos sacando nosotros es que se puede mejorar, no mucho, muchísimo. Muy bien, María Milibia, presidenta del Consejo de Cuentas, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ti. Esta semana el presidente de las Cortes ha participado en el primer comité permanente del año de la CALRE, la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa. En este comité, Castilla y León ha presentado su propuesta del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible. El objetivo es el de impulsar políticas económicas, sociales y medioambientales en un momento complicado tras la pandemia. También se busca que se unan varios parlamentos. De momento ya se cuenta con el apoyo de 3, de Galicia, de Estiria, perteneciente a Austria, y de Lombardía, desde Italia. El rey Felipe VI ha aceptado la invitación de las Cortes y será presidente de honor de los actos del 5º centenario del movimiento comunero. Una noticia que se ha conocido esta semana y que dará repercusión a este proyecto que conmemora los 500 años de la Guerra de las Comunidades. El presidente de las Cortes espera que alguno de los miembros de la Casa Real puedan estar presentes en la inauguración de alguno de los actos previstos para este año. Lo que nos va a dar es fuerza, nos va a dar ese empuje final que necesitamos para ver si somos capaces de conseguir ese fin último que pretendíamos con esta conmemoración, que es esa dinamización económica de todo lo que es nuestro territorio de Castilla y León, ese poner a Castilla y León en el mapa. Esperemos que en ese segundo semestre de este año 2021 pueda hacer acto de presencia Su Majestad en alguno de los actos que todavía quedarán por inaugurar. 5 meses estará disponible la gran exposición sobre el 5º centenario del movimiento comunero. Se abrirá al público el Día de la Comunidad, pero esta semana ya han empezado los trabajos de montaje. Además, esta zona lleva en obras varias semanas para garantizar las condiciones de temperatura y humedad que requieren las obras y los libros que van a venir. Conociendo las peculiaridades de este montaje, nos despedimos hasta la semana que viene. A falta de 2 semanas para su estreno, la gran exposición del 5º centenario ya va tomando forma. Es una exposición muy minimalista, basada en el color comunero, que es el rojo carmesí, y muy marcada también por la iluminación. Entonces será un ambiente muy intimista y sobre todo de un color pues muy comunero. En las últimas semanas el techo del Hall de las Cortes se ha desmontado para reforzar el sistema de climatización. Las 150 obras de la exposición exigen condiciones muy precisas. Tenemos piezas que vienen de museos muy diferentes y hemos tenido que intentar buscar una estandarización para que todas esas piezas tuvieran sus características, o sea, se pudieran mantener. Nos exigen condiciones de temperatura que permitan mantenerla estable en un rango de entre más o menos 2-3 grados, de forma que no sufran las obras de arte que vamos a traer. La humedad también es importante, debe oscilar entre un 60 y un 70% e incluso un especial cuidado con la luz. A los documentos y también a los cuadros hay que mantenerles fuera del impacto de la luz directa del sol. Los cuadros y libros comenzarán a llegar a partir del lunes con un operativo milimétrico. La obra nunca viaja sola, viaja con un conservador responsable de cada institución prestadora que la acompaña, que certifica que ha llegado, el estado exactamente en el que llega.
y se irán colocando en sus vitrinas y lugares correspondientes. En esta casa, en mi humilde opinión, seguro que va a ser la mejor exposición que se ha hecho nunca. Con algunas piezas de gran renombre. La ejecución de Los comuneros de Antonio Gisbert, que habitualmente es propiedad del Museo del Prado, pero está depositado en el Congreso de los Diputados. Es sin duda la obra más icónica. Abrirán sus puertas el 23 de abril, Día de la Comunidad, y podrá disfrutarse hasta el 20 de septiembre.